Bienvenidos a Historias Aterradoras. Hoy te llevaré a un mundo donde la oscuridad se apodera de la carne y la voluntad ya no pertenece al cuerpo. Serán relatos de posesiones, de fuerzas que no comprendemos y de seres que acechan en la penumbra. Antes de empezar, recuerda suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna historia escalofriante. Y dime en los comentarios, ¿has sentido alguna vez que algo o alguien te observa cuando estás solo? Ahora, apaga las luces, ponte cómodo o cómoda y prepárate para escuchar. Mi abuela siempre decía que nunca debía dormir con la puerta del armario abierta. Era una manía suya, algo que atribuía a viejas supersticiones. Nunca le di importancia, hasta que me mudé solo a un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. No era gran cosa, pero era mío, o eso pensaba. Las primeras semanas fueron normales, aunque algunas noches me despertaba sintiendo un peso sobre el pecho, como si alguien estuviera mirándome en la oscuridad. Al principio lo atribuía al estrés, pero pronto las cosas empezaron a cambiar. Cada mañana encontraba la puerta del armario entreabierta, aunque juraba haberla cerrado antes de dormir. Al principio pensé que era el viento, hasta que una madrugada, entre sueños, escuché el leve chirrido de la madera al moverse. Lo peor vino cuando empecé a notar la ropa dentro del armario descolocada, como si alguien la hubiera movido con torpeza. También aparecieron marcas de arañazos en la madera, tanto por dentro como por fuera, y un olor húmedo y rancio que llenaba la habitación. Una noche decidí dejar la luz encendida. Me acosté con la vista fija en el armario, esperando ver qué pasaba realmente. Las horas pasaban lentamente, hasta que en plena madrugada la puerta empezó a abrirse muy despacio. Un aire helado recorrió la habitación. No podía moverme. Sentí una presencia, algo que se arrastraba desde las sombras del interior del armario. Lo único que pude ver fue una mano pálida, de dedos largos, apoyándose en el marco. Entonces lo escuché, un sonido que no provenía de ningún ser humano, como un susurro que me dijo: siempre he estado aquí. De pronto, la figura emergió completamente. No era solo una sombra, tenía una piel grisácea, ojos hundidos y una sonrisa que se extendía hasta los extremos de su cara. Caminó hacia mí con movimientos torpes y quebrados, como si cada paso fuera una agonía. En un intento desesperado, encendí la lámpara de la mesita de noche. La luz la hizo retroceder con un siseo espeluznante antes de desvanecerse en la oscuridad. Entonces me di cuenta que la luz lo repelía y allí me podía mantener a salvo durante toda la noche. Al día siguiente salí de aquel apartamento y nunca regresé. Dejé todo atrás, muebles, ropa y hasta mis recuerdos. No quise ir a recoger mis cosas. Informé al casero de que ya no viviría allí, pero no le di explicaciones. Con el tiempo intenté convencerme de que no fue un sueño, una alucinación, pero cada noche, sin importar dónde esté,
Sigo despertando con la sensación de que alguien me observa desde algún rincón oscuro de la habitación. La puerta del armario siempre aparece entreabierta, aunque la haya cerrado con llave, porque sé que el huésped invisible nunca se fue, solo espera el momento oportuno para salir de nuevo. Todo empezó como un juego, una noche con amigos, unas cervezas y una vieja tabla de Ouija comprada en un mercadillo. La risa pronto se apagó cuando el puntero empezó a moverse solo. Pensamos que alguien bromeaba hasta que la vela explotó y la habitación se quedó en silencio absoluto. Desde esa noche algo me siguió a casa. Las pesadillas llegaron primero, sombras en los rincones, susurros en un idioma desconocido. Luego, los golpes en las paredes a medianoche y la sensación de que algo estaba dentro de mi habitación observándome. Empecé a notar cambios en mí. Perdía la noción del tiempo. Despertaba en lugares distintos sin recordar cómo había llegado allí. En ocasiones encontraba mensajes escritos en las paredes con mi propia caligrafía, mensajes que no recordaba haber escrito. Algunos decían, déjalo entrar, otros simplemente repetían mi nombre una y otra vez. Una noche desperté sin poder moverme. Sentía una presencia a mi lado, respirando encima de mí. Con mucho esfuerzo logré girar la cabeza y vi una sombra de ojos brillantes reflejada en el espejo de la habitación. No estaba sola. Intenté gritar, pero ningún sonido salió de mi boca. Mi propio reflejo comenzó a distorsionarse. Vi mi rostro estirarse y mi boca abrirse hasta extremos inhumanos. La sombra dentro del espejo sonrió y de pronto sentí un tirón en mi interior, como si algo estuviera intentando arrancarme del mundo real. A la mañana siguiente desperté en el suelo, con arañazos en los brazos y la garganta seca, como si hubiera gritado toda la noche. Pero lo peor vino cuando miré el espejo. Mi reflejo no se movió al mismo tiempo que yo. Quemé la ouija, rompí todos los lazos con ese juego, pero el mal ya estaba sembrado. Ahora cada noche noto la presión de unas manos invisibles en mi pecho, recordándome que nunca jugué sola. A veces, cuando paso frente a un espejo, veo una silueta que no debería estar allí, y cuando parpadeo, desaparece. Pero sé que sigue esperando el momento adecuado para suplantar mi identidad. Cuando me mudé a mi nueva casa, lo primero que noté fue el enorme espejo antiguo en el pasillo. El dueño anterior lo había dejado y aunque era elegante, tenía algo inquietante. El cristal estaba ligeramente oscurecido y al mirarme en él siempre sentía que algo estaba mal. Mi reflejo parecía tardar un segundo en moverse, como si estuviera pensando antes de imitarme. Las primeras noches no le di importancia, pero después de un tiempo empecé a notar cosas extrañas, pequeños detalles. La expresión en mi reflejo no coincidía exactamente con la que ponía. Mis ojos parecían más oscuros y más hundidos. Más tarde, una noche, vi algo que no pude ignorar. Al pasar frente al espejo, mi reflejo no se movió al mismo tiempo que yo. Se quedó quieto, mirándome fijamente, con una sonrisa apenas perceptible. Me quedé quieta, parpadeé y en ese instante volvió a la normalidad. Desde entonces, los cambios fueron más evidentes. A veces el reflejo parpadeaba cuando yo no lo hacía, o movía la cabeza en una dirección equivocada. Un día
Mientras me cepillaba los dientes, vi que la versión en el espejo giraba la cabeza hacia mí y me observaba con una expresión hambrienta. Corrí fuera del baño, pero el reflejo seguía mirándome incluso cuando ya no estaba frente al espejo. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché un ruido que provenía del pasillo, un crujido suave, como si alguien estuviera apoyando las manos en el vidrio del espejo. Me levanté lentamente y me asomé. El espejo reflejaba la oscuridad del pasillo, pero había algo más, algo en su interior. Me acerqué despacio y vi una sombra en el cristal, no en el reflejo del pasillo, sino dentro del espejo, algo atrapado en la superficie, observándome con unos ojos completamente negros. Me quedé paralizada cuando vi que mi reflejo no coincidía con mis movimientos. Se quedó de pie, sonriendo, mientras yo retrocedía. Luego levantó una mano y golpeó el cristal desde dentro. Corrí a la cocina, tomé un martillo y golpeé el espejo con todas mis fuerzas. El vidrio se hizo añicos, pero el reflejo seguía viéndome como sonreía. Me quedé mirando sin poder creer lo que estaba viendo. Entonces escuché una voz que venía desde el otro lado. Por fin, ahora tú eres el reflejo. Me giré hacia la pared y vi mi propio reflejo en un trozo roto del espejo en el suelo. Pero yo no estaba en el mundo real. Mi reflejo era el que estaba fuera. Yo había quedado atrapado dentro del espejo. Y ahora, cada vez que alguien pasa frente a un espejo antiguo, me pregunto si podrán verme, porque sigo aquí, esperando el momento en que pueda volver al mundo real. Siempre me habían advertido que no me adentrara en el bosque después del anochecer. La gente del lugar susurraba historias sobre sombras que se movían entre los árboles, sobre voces que llamaban a los desprevenidos desde el bosque. Pensé que solo eran cuentos para asustar a los niños, hasta que lo vi en carne propia. Una noche, tras una discusión en casa, decidí salir a despejarme. Caminé sin rumbo fijo y sin darme cuenta, mis pasos me llevaron hasta el borde del bosque. La luna llena iluminaba tenuemente el sendero y la brisa nocturna traía consigo un murmullo casi imperceptible, como si los árboles estuvieran respirando. No debería haber entrado, pero lo hice. A cada paso que daba, el aire se volvía más denso, más pesado. La sensación de ser observado era abrumadora, como si los árboles tuvieran ojos ocultos en su corteza. El murmullo se hizo más claro. No era el viento, eran voces, susurros lejanos, distantes, pero llenos de una malicia imposible de ignorar. Intenté retroceder, pero el sendero había desaparecido. La vegetación se cerraba a mi alrededor, como si el bosque estuviera vivo, como si respirara conmigo. Un escalofrío me recorrió la espalda cuando una de las voces susurró mi nombre, alargando cada sílaba como un reptil arrastrando la lengua sobre mi piel. Quise correr, pero algo atrapó mi atención. Frente a mí, en medio de la nada, había una pequeña cabaña. La madera estaba seca y las ventanas rotas. Algo en ella me llamaba, como si una fuerza invisible me empujara hacia su interior. Mis piernas se movieron solas, mi cuerpo ya no respondía a mi voluntad. Desde dentro de la cabaña el aire era más frío que fuera. El suelo estaba cubierto de hojas secas, pero lo que realmente me heló la sangre fue la silla en el centro de la habitación. Estaba rodeada de símbolos tallados en la madera y sobre el respaldo
Alguien había escrito con algo oscuro una frase: siéntate y escucha. No quise hacerlo, pero lo hice. El silencio se rompió con un alarido desgarrador. No venía de ninguna parte en particular, parecía surgir de dentro de mi cabeza. Cerré los ojos intentando bloquearlo, pero entonces lo sentí. Manos invisibles se deslizaron por mi cuerpo, mis brazos y mi cuello, dedos largos y fríos, demasiado numerosos para pertenecer a una sola persona. Abrí los ojos y frente a mí había un espejo polvoriento, pero lo que reflejaba no era mi rostro, era algo más, algo que tenía mi forma, pero sus ojos eran dos pozos de oscuridad y sonreía. La criatura dentro del espejo empezó a susurrar. Al principio era un idioma incomprensible, pero luego comprendía cada palabra. Me hablaba de cosas que nadie más sabía, secretos que creía enterrados en lo más profundo de mi alma. Me decía que siempre había estado conmigo, que había estado esperando este momento. Intenté levantarme de la silla, pero mis músculos no respondían. Mi reflejo en el espejo comenzó a reír, con una risa que no podía salir de mi boca, porque ya no me pertenecía. La cabaña se llenó de sombras. No eran simples figuras, eran formas con dientes y ojos blancos brillando en la oscuridad. Susurraban todas al unísono, repitiendo mi nombre una y otra vez, cada vez más alto, hasta que fue un grito ensordecedor. De pronto, todo se oscureció. Desperté en el bosque, tumbado sobre la tierra húmeda. El sol comenzaba a salir y todo parecía normal, excepto por algo. Cuando me levanté, noté que no estaba solo. Frente a mí, la cabaña seguía allí intacta, con la puerta entreabierta, pero lo más aterrador fue que en el interior pude ver una figura sentada en la silla. Era yo mismo. Mi otro yo me miró y me sonrió, y en ese momento supe la verdad. Yo nunca salí de la cabaña. El que regresó no fui yo. Siempre había sido una persona escéptica. No creía en maldiciones ni en fuerzas invisibles, hasta que algo dentro de mí cambió, algo que no podía controlar. Todo comenzó después de aquel viaje. Había ido a un pequeño pueblo rural con unos amigos, una de esas escapadas improvisadas para desconectar. En el mercado local, un anciano vendía objetos extraños, cosas viejas, desgastadas por el tiempo. Entre ellas había un relicario de plata ennegrecida. No sé por qué me llamó la atención y lo compré sin pensarlo demasiado. Esa misma noche, al regresar a casa, algo comenzó a ser diferente. Era una sensación extraña, como si algo estuviera adherido a mi piel. Al principio lo atribuí al cansancio del viaje, pero los síntomas empeoraron con los días. Comencé a despertarme con arañazos en el cuerpo, marcas que no recordaba haberme hecho. Pequeñas heridas aparecían en mi piel sin explicación, pero lo peor fue cuando vi el reflejo en el espejo. Era yo, pero no del todo. Mi piel parecía más pálida, mis ojos más hundidos. Había algo en mi expresión que no reconocía, un leve temblor en mis manos que no podía controlar. Y entonces ocurrió. Una noche, mientras me duchaba, sentí un ardor insoportable en mi espalda. Era como si algo se moviera bajo mi piel. Me miré en el espejo empañado y vi algo imposible, una silueta negra reflejada detrás de mí, pero cuando me giré no había nadie. De pronto el dolor se intensificó. Un picor atroz recorrió mi cuerpo, como si algo intentara salir desde dentro.
Me rasqué con desesperación hasta hacerme heridas en mi piel y fue entonces cuando lo vi. Algo se movía bajo mi carne. Pequeñas protuberancias recorrían mi cuerpo, mi pecho, mis brazos, como si algo se deslizara dentro de mí, devorándome desde el interior. Sentí su presencia en mi cabeza, susurrándome en un idioma que no entendía. Me miré en el espejo y vi que mi rostro ya no era mío. Los ojos que me devolvían la mirada eran negros, vacíos. Mi boca se curvó en una sonrisa que yo no estaba controlando. Intenté gritar, pero mi garganta estaba cerrada. No tenía control sobre mi cuerpo. Algo dentro de mí se movió y mi visión se volvió borrosa. Cuando volví en mí, estaba en el suelo del baño, cubierto de arañazos y heridas secas. Pero lo más aterrador fue ver mi propio reflejo sonriéndome antes de girarse y alejarse por su cuenta. Desde entonces sé que no estoy solo. Algo vive dentro de mí, algo que se despierta cuando intento luchar. No sé cuánto tiempo me queda antes de que tome el control por completo, pero cada vez que cierro los ojos, siento cómo se arrastra bajo mi cuerpo. Siempre he sido aficionado a las antigüedades. Me encanta recorrer mercadillos y tiendas de segunda mano en busca de objetos. Hay algo especial en las cosas viejas, como si guardaran los recuerdos de quienes las usaron antes. Pero aquella radio, ojalá nunca la hubiera encontrado. Era un aparato antiguo, de madera oscura. La encontré en una tienda casi abandonada, cubierta de polvo en una estantería apartada. El dueño me la vendió barata, demasiado barata, pero no hice preguntas. Cuando llegué a casa, la limpié con cuidado y la coloqué en una estantería de mi sala. No tenía intención de usarla realmente, solo era un objeto decorativo, pero aquella misma noche, sin haberla enchufado, comenzó a emitir un leve murmullo. Al principio pensé que era mi imaginación. La casa estaba en silencio y el sonido era apenas perceptible, como una estática muy suave. Me acerqué y coloqué la oreja junto a la radio. Fue entonces cuando lo escuché con claridad, una voz. Era baja, casi susurrante, como si hablara desde muy lejos. No entendía lo que decía, pero había algo hipnótico en su tono. Supuse que la radio aún tenía algo de batería o que estaba captando señales de interferencia. Decidí apagarla, pero la aguja no se movía. Aquella noche dormí inquieto. En sueños escuché la voz de la radio con más claridad llamándome. No pronunciaba mi nombre claramente, pero de alguna forma sabía que me hablaba a mí. A la mañana siguiente, la radio estaba en la mesa de mi habitación, aunque recordaba haberla dejado en la sala. Poco a poco, la voz se volvió más clara. Ya no era un murmullo, sino un susurro nítido e hipnótico. No hablaba en un idioma que reconociera, pero cada palabra se clavaba en mi mente. Las noches se volvieron insoportables. La voz nunca se detenía. No importaba dónde dejara la radio, siempre la encontraba más cerca de mi cama. Algunas veces despertaba con la sensación de que alguien respiraba junto a mí. Entonces la voz empezó a pedirme cosas. Al principio eran cosas insignificantes: dejar la radio encendida, no apagar las luces al dormir, pero pronto sus demandas fueron más extrañas. Una noche susurraba que la dejase entrar. Otra vez insistía en que le hablase, hasta que una madrugada, en un impulso estúpido, le respondí: ¿Quién eres? Hubo silencio y luego la radio emitió un crujido seco. La voz susurró algo que me heló la sangre: ya me conoces. Desde aquel momento todo cambió.
No solo la radio se encendía sola, sino que las luces de la casa comenzaban a parpadear. Los espejos reflejaban sombras que no deberían estar ahí. Sentí una presencia constante, como si alguien estuviera observándome desde cada rincón de mi casa. Una noche desperté de golpe y la radio estaba junto a mi almohada, encendida, y la voz repetía la misma frase una y otra vez: déjame salir, déjame salir, déjame salir. Me levanté de un salto y traté de sacarla de la habitación, pero estaba helada al tacto, como si la hubieran dejado en hielo. La llevé al garaje y la metí dentro de una caja, pero al regresar a mi habitación la encontré en mi escritorio. Estaba abierta. Nunca antes me había dado cuenta de que la radio tenía una tapa trasera. Algo dentro se movía, no físicamente, sino en la sombra de su interior. Unas manos deformes parecían presionar desde dentro, como si algo intentara salir. Cerré la tapa de golpe y corrí fuera de la casa. No podía más. Cogí la radio y la llevé a un descampado a kilómetros de distancia. Cavé un agujero en la tierra y la enterré con mis propias manos. Me quedé de pie un momento, respirando agitadamente. Por fin estaba libre. O eso creía. Cuando regresé a casa, todo parecía normal. Me había librado de los susurros y las sombras. Dormí como no lo había hecho en semanas, pero cuando desperté, la radio estaba en mi mesita de noche otra vez, emitiendo un sonido apenas perceptible. Esta vez la voz no pedía salir. Ya estaba fuera repitiendo mi nombre una y otra vez. Nunca creí en los espíritus ni en las casas encantadas. Siempre pensé que eran historias exageradas para asustar a los crédulos, pero después de lo que viví, sé que hay cosas que escapan a toda explicación racional, cosas que se aferran a nosotros y nunca nos dejan ir. Todo comenzó cuando me mudé a una casa antigua en las afueras de la ciudad. Era grande, espaciosa y sorprendentemente barata para su tamaño. No tardé en descubrir el motivo. La casa susurraba. Las primeras noches fueron tranquilas, aunque la sensación de soledad era extraña. No había vecinos cercanos y el viento soplaba de una manera casi fúnebre contra las paredes, pero no fue hasta la tercera noche que lo escuché. Un murmullo. Era sutil, como un suspiro entre las paredes. Me levanté de la cama y revisé cada rincón de la casa, convencido de que el sonido venía de alguna corriente de aire, pero no encontré ninguna ventana abierta, ningún orificio por donde pudiera colarse el viento. A partir de ese momento, los susurros se hicieron más constantes. No eran voces claras, solo sonidos vagos que se deslizaban por la casa, como si alguien estuviera hablando en un idioma olvidado. A veces sentía que se reían en la oscuridad. Empecé a dormir con la luz encendida. Al poco tiempo, los sonidos se convirtieron en palabras. La primera vez que lo escuché con claridad fue una madrugada. Estaba en la cama, con el sueño ligero, cuando una voz siseante susurró justo en mi oído. Me incorporé de golpe. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. Solo la penumbra de mi habitación. Después de esa noche, las voces ya no se escondieron. Se volvieron más insistentes. Me llamaban por mi nombre. Me hablaban mientras intentaba dormir. Me decían cosas imposibles de comprender, como si cientos de bocas hablaran a la vez desde los rincones más oscuros. Pero lo peor fue cuando decidí empezar a responderles. Una noche, mientras estaba sentado en la mesa del comedor, los susurros me rodearon. Era un murmullo envolvente, casi hipnótico. Déjame entrar. No sé por qué, pero le pregunté: ¿quién eres? De repente el silencio.
La casa entera pareció contener la respiración y entonces la voz respondió: «Soy tú». En ese momento me asusté. Algo invisible me sujetó con una fuerza superior y sentí como si mi propia piel ardiera desde dentro. La voz empezó a repetirse una y otra vez, resonando en mi cabeza. Me llevé las manos a los oídos, pero no podía pararla. Me invadió una sensación como si algo estuviera arrebatándome mi propio cuerpo. Corrí hacia el baño y me miré. Lo que vi ya no era yo. Mi reflejo estaba ahí, pero sus ojos eran huecos, y entonces mi reflejo levantó una mano antes de que yo lo hiciera. Algo dentro de mí se quebró. Un dolor indescriptible atravesó mi pecho y caí al suelo. La última imagen que vi antes de perder la conciencia fue mi propio reflejo acercándose al cristal, con los ojos completamente negros. Cuando desperté, estaba acostado en mi cama, pero algo era diferente. Sentía mi propio cuerpo extraño, como si no me perteneciera del todo. Desde entonces, las voces han cesado. Ya no escucho susurros en la casa, porque ya no necesitan hablarme. Ahora están dentro de mí. Siempre he sido escéptico, nunca creí en lo sobrenatural, en los demonios o en las posesiones. Todo me parecía fruto de la sugestión y del miedo irracional, hasta que participé en aquel ritual. Un juego, me dijeron, algo inofensivo, pero cuando juegas con fuerzas que no comprendes, hay un precio que pagar, y algunos nunca vuelven a ser los mismos. Todo comenzó una noche en casa de mi amigo Raúl. Éramos 4, Raúl, su hermana Claudia, su primo Marcos y yo. Nos conocíamos desde la infancia y siempre nos habían fascinado las historias de terror. Aquella noche, Claudia propuso algo diferente. Había encontrado un antiguo libro en una tienda de antigüedades, un libro de rituales, escrito en un idioma que ninguno de nosotros conocía, pero entre sus hojas había una sección en español: el ritual del otro lado. Las instrucciones eran simples: apagar todas las luces, colocar una caja de madera antigua en el centro de la habitación, encender 4 velas alrededor, pronunciar las palabras que estaban en el libro y abrir la caja mirando dentro sin apartar la vista. Según el libro, si el ritual funcionaba, algo aparecía en la caja. Nos pareció divertido. Pensamos que sería como jugar a la ouija o al hombre del medio de la noche. Nada realmente peligroso, pero estábamos equivocados. Encendimos las velas y nos sentamos en un círculo frente a la caja. Raúl leyó en voz alta las palabras del libro. Al principio nada ocurrió, solo el parpadeo de las llamas y la tapa de la madera vieja y desgastada. Entonces las velas se apagaron de golpe. Nos quedamos en completa oscuridad. Solo la caja seguía abierta frente a nosotros y dentro algo se movió. El aire se volvió denso y una sensación de vacío nos envolvió, como si la habitación se hubiera vuelto más grande y al mismo tiempo más claustrofóbica. Claudia fue la primera en notar el cambio. Con voz temblorosa nos dijo que había algo dentro de la caja. Nos inclinamos lentamente para mirar el interior y al principio parecía vacía, pero después de unos segundos vimos que no era así. Había unos ojos pequeños hundidos que brillaban desde el fondo oscuro de la caja, pero no pertenecían a nada que conociéramos. Raúl intentó cerrarla de golpe, pero fue demasiado tarde. Lo que estaba dentro lo miró y lo cambió para siempre. Raúl se quedó paralizado. Su piel palideció, sus manos
comenzaron a temblar y de su boca salió un lamento entrecortado. La tapa de la caja empezó a abrirse más y más, como si lo que estuviera dentro quisiese salir, y entonces Raúl habló, pero no era su voz, ya no era él. Raúl se levantó lentamente, sus ojos estaban en blanco, su expresión vacía. No era él quien controlaba su cuerpo. La caja cayó al suelo con un golpe seco y de su interior comenzó a salir una sombra oscura, como si algo intangible pero vivo estuviera escapando. Corrimos hacia la puerta, pero estaba cerrada. Raúl nos miró y sonrió con una mueca antinatural. Gracias, ahora estoy aquí. Claudia no lo pensó dos veces y tomó la caja, cerrándola con todas sus fuerzas. En el instante en el que la tapa se cerró, la habitación pareció estremecerse. La sombra se disipó y Raúl cayó al suelo inconsciente. Cuando despertó, no recordaba nada, pero ya no era el mismo. Desde esa noche, la caja sigue guardada en casa de Claudia, cerrada con candados y cadenas, pero a veces en la noche jura que escucha algo arañando desde dentro. Siempre se habla de posesiones como algo violento y ruidoso, gritos desgarradores, cuerpos que se arquean, objetos volando por la habitación, pero a veces lo peor sucede en silencio. Lo vi con mis propios ojos y lo peor es que no hubo exorcismo, ni agua bendita, ni santos que pudieran salvar a mi hermano, porque cuando te conviertes en el huésped de algo más, ya no eres dueño de tu propio cuerpo. Crecimos en una casa vieja, herencia de nuestra familia, pasillos largos, habitaciones con techos altos y un sótano en el que nunca nos permitieron entrar. Cuando nuestros padres murieron, la casa quedó en nuestras manos y aunque para mí solo era un lugar donde vivir, mi hermano Diego siempre sintió que algo más habitaba con nosotros. Al principio todo parecía normal, pero con el tiempo él comenzó a cambiar. Se quedaba callado por largos periodos, distraído, como si algo lo inquietara. A veces lo encontraba en su cuarto sentado en su cama, con la mirada fija en algún punto de la pared. No reaccionaba de inmediato cuando lo llamaba, como si le costara volver a la realidad. Después vinieron los murmullos. En las madrugadas su voz susurraba algo ininteligible. Era un tono bajo, constante, como una plegaria interminable. La primera vez que lo escuché, pensé que hablaba dormido, pero cuando me acerqué, vi que tenía los ojos abiertos fijos en la oscuridad. Poco a poco, la casa se volvió más pesada. Las habitaciones parecían más frías. Los espejos reflejaban cosas que no estaban allí. Y las luces parpadeaban sin motivo. Pero lo peor fue una madrugada en la que desperté de golpe. Sentí un escalofrío recorriendo mi cuerpo. Algo estaba mal. Me levanté y fui a ver a Diego. Su puerta estaba entreabierta. Lo vi de pie, inmóvil en el centro de su habitación, pero su sombra en el suelo no coincidía con él. Era alargada, temblorosa, deformándose en un ángulo imposible. Desde esa noche, la presencia en la casa se hizo innegable. Diego apenas hablaba y cuando lo hacía, su voz sonaba hueca y distante. Sus movimientos eran torpes, como si su cuerpo pesara más de lo normal, pero lo peor era su sombra. Parecía crecer cada día. Se alargaba por las paredes de formas extrañas. A veces, aunque Diego estuviera quieto, su sombra se movía sola, se deslizaba como si tuviera vida propia. Una noche la encontré colgando del techo. Era su silueta pero distorsionada.
la cabeza ladeada en un ángulo antinatural, los brazos demasiado largos, los dedos estirados como garras. El aire se volvió denso, un olor rancio impregnó la habitación. Diego estaba en el suelo, temblando, con los ojos abiertos de par en par, pero no parecía él. La sombra descendió lentamente, acercándose a su cuerpo. Se hundió en él con un espasmo violento. Su cuerpo se arqueó de una forma que ninguna persona normal podría soportar, y un sonido espantoso salió de su garganta, un crujido de huesos, un gemido de algo que no pertenecía a este mundo. Cuando volvió a levantarse, ya no era mi hermano. Sus movimientos eran fluidos, pero antinaturales. Parecía más alto, sus extremidades más delgadas, sus ojos vacíos. No había emoción en su rostro, solo algo más, algo que me observaba desde dentro de él. El pánico se apoderó de mí. Sentí una presión insoportable en mi pecho, como si algo invisible me aplastara. Quise salir corriendo, pero mis piernas no respondían. El ser que ahora ocupaba el cuerpo de Diego se quedó quieto, mirándome fijamente. No había agresión ni furia, solo una calma aterradora, como si supiera que no tenía que hacer nada más, porque yo ya no entendía que Diego se había ido, o peor, seguía ahí dentro atrapado. Esa fue la última vez que lo vi. Nunca regresé a esa casa, nunca supe qué pasó después, pero a veces, cuando camino por la calle y las luces proyectan mi sombra en el suelo, siento que se mueve un poco más tarde de lo que debiera, como si ya no me perteneciera del todo. Hay lugares que están condenados desde su origen. No importa quién viva en ellos, ni cuántos años pasen, algo oscuro permanece atrapado, esperando el momento adecuado. Nunca debí aceptar esa casa. Era una ganga, demasiado buena para ser verdad. Me advirtieron sobre su historia, sobre lo que otros dueños decían haber visto y oído, pero no escuché. Pensé que eran supersticiones, cuentos para asustar a los crédulos. No tardé en descubrir la verdad y empezar a escuchar aquellas voces. La casa estaba alejada del todo, en un campo seco y olvidado. Era antigua, con muros gruesos de piedra y un enorme jardín cubierto de maleza. Pero lo más llamativo era el pozo en el patio trasero. Era viejo, con ladrillos ennegrecidos por el tiempo. Una tapa de hierro lo cubría, asegurada con un pesado candado oxidado. No le di importancia al principio, pero la primera noche que dormí allí empecé a escuchar el sonido. No era el viento ni las ramas golpeando las ventanas, era algo más, un murmullo lejano, como si alguien estuviera susurrando desde las profundidades del pozo. La primera vez que lo escuché me quedé congelado en la cama. Cerré los ojos con fuerza, tratando de convencerme de que era mi imaginación, pero con cada noche los susurros se hacían más nítidos. No tardé en notar otras cosas. Las puertas se cerraban solas, la temperatura bajaba repentinamente en algunas habitaciones y a veces, cuando pasaba por los espejos de la casa, me parecía ver sombras fugaces, como si algo estuviera moviéndose justo fuera de mi campo de visión. Pero lo peor siempre venía del pozo. Empecé a soñar con él. En mis pesadillas me veía de pie junto a la tapa de hierro, con el candado roto. Sentí una presión en mi pecho y un miedo primitivo. Algo en el fondo del pozo me llamaba, susurrando mi nombre. Una noche el sueño fue distinto. En él, la tapa del pozo ya no estaba. Me asomé y vi el fondo, pero no era de piedra.
Había algo moviéndose en la oscuridad, algo que no debía estar allí, y entonces una mano salió disparada del interior, sujetando mi muñeca con una fuerza helada. Desperté con un grito ahogado, empapado en sudor. El cuarto estaba en penumbra, pero el murmullo era más fuerte que nunca. Me levanté con el corazón latiendo con fuerza. Algo dentro de mí me obligó a salir, como si ya no fuera dueño de mis propios actos. Caminé hasta el jardín y oí el murmullo que venía del pozo llamándome. Cuando llegué, mi cuerpo se tensó. La tapa de hierro estaba abierta. No podía haber sido yo. Jamás la había tocado. Sin embargo, ahí estaba, hacia un lado, revelando un agujero negro y profundo. Los susurros eran claros ahora. No eran palabras humanas, eran lamentos, sollozos distorsionados. No podía moverme. Una sensación de vacío me atrapó y entonces algo salió del pozo. Al principio solo vi sombras, figuras que se retorcían, trepaban por las paredes del pozo como insectos hambrientos. No tenían cara, solo bocas abiertas en un grito mudo. De repente, una silueta más grande y oscura, con brazos largos que terminaban en dedos afilados, se arrastró fuera del pozo con movimientos antinaturales, como si su cuerpo no estuviera hecho para este mundo. Se irguió frente a mí. No tenía ojos ni rostro, pero su presencia me hizo sentir insignificante. No podía oír ni podía respirar. Entonces la figura levantó una mano y la extendió hacia mí. En ese momento lo supe. No quería hacerme daño, al menos no todavía. Quería algo más. Quería entrar en mi cuerpo. No recuerdo lo que pasó después. Solo sé que desperté en el suelo, al amanecer con la tapa del pozo cerrada de nuevo. Pero algo había cambiado. Desde esa noche no fui el mismo. A veces me descubro de pie en el jardín mirando fijamente el pozo, sin recordar haber salido de la casa. Otras veces despierto con las manos manchadas de tierra, como si hubiera estado escarbando en la oscuridad. Y en mis sueños sigo de pie junto al pozo, con la tapa abierta, mirando la oscuridad sin fondo, porque ahora las voces ya no me llaman. Creo que ahora están dentro de mí. Internet está lleno de cosas que la mayoría de la gente nunca debiera saber. Servicios imposibles, experiencias extrañas y ofertas que parecen diseñadas solo para aquellos dispuestos a cruzar cualquier límite. Lo que encontré aquella noche fue diferente. 100 euros por una experiencia que cambiará tu vida. No hay reembolso, no hay segundas oportunidades. Sonaba como una estafa o como algo demasiado peligroso para ser considerado. Pero no pude resistirme. El proceso fue simple. Un pago en criptomonedas, una dirección a la que enviar los fondos. No había detalles, solo una promesa vaga de algo que nunca olvidaría. 2 días después, un paquete llegó a mi casa. No tenía remitente, era una caja de madera vieja. Dentro había una pequeña bolsa de terciopelo negro y una carta escrita a mano. Abrí la bolsa y en su interior había un anillo. Era de plata ennegrecida, con inscripciones diminutas grabadas en su superficie. No reconocía el idioma. Leí la carta y decía: «Póntelo, no te lo quites nunca». Eso era todo. Lo sostuve en mis manos por unos segundos. Algo en él me repelía y al mismo tiempo me atraía, como si estuviera hecho para mí. Contra toda lógica, deslicé el anillo en mi dedo. Y en ese instante todo cambió. Al principio fue una simple sensación de hormigueo. Luego vino la presión en el pecho, como si algo invisible se hundiera dentro de mí.
El aire en la habitación se volvió raro y entonces escuché el primer susurro. No venía de fuera, venía de dentro de mi cabeza. Los días siguientes fueron pesadillas. El susurro se convirtió en una voz clara. No hablaba mi mismo idioma, pero de alguna manera lo entendía. No era un pensamiento ajeno, era como si siempre hubiera estado ahí esperando. Los lapsos de tiempo perdido se hicieron más frecuentes. Me encontraba en habitaciones donde no recordaba haber entrado, con la ropa diferente, las manos manchadas de algo oscuro. Y luego una noche me desperté con el anillo ardiendo en mi dedo. Me miré en el reflejo del televisor apagado y los ojos estaban completamente negros. Intenté quitarme el anillo, pero mis manos no me obedecían. El susurro se convirtió en un grito dentro de mi cabeza. Algo se movía en mi interior, retorciéndose, buscando salir. No estaba solo. Intenté resistirme y luchar, pero cada vez que cerraba los ojos sentía que me hundía más, como si mi cuerpo ya no me pertenecía. Yo ya no controlaba nada, él tenía mi cuerpo y yo solo era un pensamiento atrapado en la oscuridad. Siempre me ha gustado la música. Desde niño me refugiaba en ella para escapar del silencio opresivo de mi casa. Por eso, cuando encontré aquella grabación en un viejo vinilo en una tienda de antigüedades, supe que tenía que llevármelo. La carátula estaba desgastada, sin título ni nombre del artista, solo una fecha escrita a mano, 1912. El dueño de la tienda me miró de una manera extraña cuando lo llevé al mostrador. Me dijo que nadie lo había querido en décadas, que estaba maldito. No le creí y ojalá lo hubiese hecho. Esa misma noche decidí escucharlo en mi tocadiscos. Al principio solo hubo estática, un murmullo casi imperceptible, pero luego una melodía empezó a sonar. Era extraña, fuera de ritmo, disonante, como si lo hubieran compuesto en otro mundo. No había voz ni tenía letra, pero sentí que alguien me hablaba a través de ella. Las notas se clavaban en mi mente como garras. Era como si la música no solo entrara por mis oídos, sino por mi piel y mis venas. Y entonces la estática regresó, pero esta vez no estaba sola. Entre los crujidos y chasquidos del vinilo escuché algo más. Respiraciones. No eran mías. Apagué el tocadiscos de inmediato, pero el silencio fue peor, porque aunque el disco ya no giraba, la melodía seguía sonando dentro de mí. Los días siguientes fueron un infierno. Cada vez que cerraba los ojos, veía figuras danzando en la oscuridad, sombras con extremidades alargadas, girando al ritmo de una música que no podía dejar de escuchar, y mi cuerpo comenzaba a moverse solo. A veces despertaba en medio de la noche con los pies heridos, como si hubiera caminado durante horas sin darme cuenta. Otras me encontraba tarareando la melodía sin querer y no podía detenerme. Algo dentro de mí había cambiado. La música me estaba poseyendo. Me movía al compás de una voluntad que no era la mía. Las notas me ordenaban cosas. Al principio eran inofensivas, pequeños movimientos, giros de cabeza, dedos marcando el ritmo sobre la mesa, pero pronto me hicieron hacer algo más, algo que no quería. Desperté frente al espejo del baño, con los labios partidos de tanto murmurar la canción, y en el reflejo vi algo imposible. No era yo, era una versión distorsionada, con la piel amoratada y los ojos en blanco. Se movía al ritmo de la melodía, pero yo no me movía con él. Era como si estuviera bailando por sí mismo,
Y entonces entendí que yo ya no era el que marcaba el ritmo, era la música la que me movía. Intenté destruir el vinilo, pero cuando lo rompí en pedazos, la melodía solo se hizo más fuerte. Los fragmentos en el suelo temblaban, vibraban con la misma canción que me había poseído. Era tarde, la música ya no estaba en el disco, estaba dentro de mí y no podía hacer nada para detenerla. Mis pies empezaron a moverse de nuevo por sí solos, mis manos se alzaron y mis dedos se torcieron en formas imposibles. El baile había comenzado y nunca terminaría. Todo empezó con un simple picor en el brazo. Al principio no le di importancia. Pensé que era una reacción alérgica o alguna picadura, pero la comezón se intensificó. Se extendió por mi pecho, mis piernas y mi espalda. Rascarme no servía de nada. Era como si algo se moviera debajo de mi pie. Cada vez que presionaba con los dedos, sentía un leve temblor, una vibración, como si algo se estuviera deslizando dentro de mí. No sabía que en mi propio cuerpo había espacio para alguien más. La sensación empeoró con los días. Cada noche me despertaba sudando, con la piel llena de marcas rojas, como si me hubieran arañado en sueño. Pero lo peor no fueron las heridas, lo peor fueron las voces. Al principio eran apenas murmullos, pequeños susurros dentro de mi cabeza. Sonaban como ecos distantes. Luego comenzaron a formar palabras. Decían cosas que no entendía, o mejor dicho, que no quería entender. Me decían que no estaba solo, que nunca lo había estado. Me decían que mi cuerpo no me pertenecía. Empecé a notar algo extraño. Cuando me miraba fijamente, veía pequeños movimientos en mi piel, como si algo se agitara debajo. Mis venas parecían moverse, retorcerse bajo la superficie. Una noche, el reflejo hizo algo que no pude negar. Estaba quieto, con los ojos fijos en el espejo, pero mi reflejo parpadeó antes que yo. Fue solo un segundo, pero lo vi, y después sonrió. Yo no sonreí. El reflejo levantó una mano y lentamente la llevó a su brazo. Comenzó a arañarse con fuerza. Sentí el dolor en mi propia carne, aunque mi brazo seguía inmóvil. Y entonces la piel del reflejo se abrió. Algo se movió dentro de él. Algo con los dedos delgados y huesudos, empujando la carne desde dentro. No era una alucinación, era real y estaba dentro de mí. Intenté huir, pero no hay escapatoria cuando el enemigo está dentro de ti. Cada noche sentía cómo tomaba más el control. Mis manos se movían solas, escribiendo cosas en papeles que no recordaba haber tocado. Mis ojos miraban en direcciones que no quería. Mi boca murmuraba palabras en un idioma que jamás había aprendido. Me convertí en un pasajero dentro de mi propio cuerpo. Ya no era yo quien controlaba mis movimientos. Era él. Lo último que recuerdo es haber cogido algo afilado y haberlo llevado lentamente a mi brazo, porque solo había una forma de sacarlo. Solo había una forma de estar solo de nuevo. El filo tocó mi piel, pero en lugar de dolor sentí alivio, como si algo se soltara dentro de mí. Las posesiones no siempre se manifiestan con gritos ni con exorcismos. A veces lo peor es saber que ya no eres dueño de tu propio cuerpo. Cada una de estas historias fue un reflejo de algo que muchos temen admitir, que hay algo más allá de nuestra comprensión, algo que nos observa, que nos estudia, que espera el momento oportuno para entrar. Pero quizás, después de escuchar estos relatos,
ya no puedas ignorar esos pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. Buenas noches y que tengas dulces pesadillas.